Empezamos. Buenos días, profesor y compañeros. Vamos a hablarles sobre las teorías del dolor. Quien les habla es Juan Carlos Paredes Perina y les voy a hablar sobre la teoría de especificidad, lo cual eso nos va a indicar que la modalidad sensorial, tanto tacto, dolor, calor y frío, tienen sus propios receptores que van a ser específicos y van a unirse o van a ser vinculadas con una vía del sistema central que también es propia y exclusivamente. También se va a destacar que cada órgano sensorial va a ser responsable únicamente a un solo estímulo en particular. La teoría nos da como fundamento que se da la observación de distintas morfologías de receptores que va a estar adaptado para traducir un tipo específico de una energía a impulsos nerviosos únicos a diferentes receptores. Por ejemplo, ¿cuál es eso? Por ejemplo, cuando tocamos a la persona o tiene un dolor, el sistema nervioso va a va a inhibirse para poder responder sensorialmente al dolor. No, por ejemplo, me hablas de la teoría de la especificidad. Si yo toco, ¿cuál es la especificidad? Por ejemplo, todas las modalidades sensoriales. Tacto, modalidades tacto, dolor, calor y frío. ¿Ya? Por ejemplo, si hablo del tacto, que toco a mi paciente, muy bien, ¿cuál sería su especificidad? Mencionas que hay receptor específico y vía nerviosa exclusiva. ¿Cuál es el receptor específico del tacto? ¿Cuál es su vía nerviosa exclusiva? El receptor específico va a ser el receptor mecánico y la vía nerviosa va a ser... Pero el tacto no es mecánico. Dice calor, frío. Los receptores nocioceptivos. Es dolor. Los demás, ayúdenla. No es nada contra Pierina, es más bien para que se dé cuenta que hay que repasar un poquito. O sea, lo del Los calor, demás, el frío. no, pero en este caso hablamos del tacto. ¿Cuál es el tacto. el receptor del tacto? El estímulo. No, Receptor. ¿qué receptor? ¿Cómo se llama ese receptor? Las terminaciones nerviosas libres son de dolor, no. De tacto. Ruffini. ¿Qué tipo de tacto tiene Ruffini? Dirán, no, pero Ruffini es de calor. Sí, también. Pero Ruffini también hay tacto. Tacto suave, ¿será? Meissner, Merkel, Pacini, son los receptores del tacto. Ahora, cada uno como tal tiene una modalidad. ¿Ya? Por ejemplo, cuando hablamos de modalidad sensorial, es el tema específico, ¿no? Hablamos de receptores del tacto superficiales y profundos, ¿no? De rápido adaptación y de lenta adaptación. Por eso es que se diferencian Merkel, Meissner, Pacini y Ruffini. ¿Ya? Entonces, eso hay que tener cuidado. O sea, si vamos a interpretar después esto, nos va a servir. Y esto no les va a servir solo para esto. O sea, eso se supone que lo han visto en fisiología. Y ahí cuando vean neuro, de esto es lo que hablamos en neuro. Cuando tú tocas a tu paciente, ¿no? ¿Qué estás estimulando? ¿Qué receptor? ¿Qué vía? ¿Ya? Y después son cosas generales, ¿no? Que es básicamente temperatura y tacto. No, básicamente todo es tacto, ¿no? Acá hablamos solamente de tacto, pero te olvidas de los receptores vestibulares, cómo funcionan los visuales, los auditivos, etcétera, etcétera. O sea, la teoría funciona para todos los sistemas sensoriales. ¿Ya? Ok.
básicamente la segunda teoría es el patrón del dolor. Ya, la teoría dice de que surgió cuando se demostró que los nociceptores respondían a estímulos como la presión, temperatura y no solo al dolor. Es decir, de que hay una combinación. Acá, por ejemplo, vemos de que la parte sensitiva está ubicada en lo que es en el cuerno dorsal de la médula espinal o el asta dorsal de la médula espinal, y vamos a tener los tantos receptores superficiales y profundos. Acá hablamos de lo que son fibras C, fibras A deltas, o sea, conducción mielínicas y amielínicas. Esto va a decir de lo que es rápidas, en este caso las mielínicas, y las amielínicas, lo que son las lentas. Es la forma en la que va a estar ese proceso de conducción ante lo que es el estímulo que se vaya a presentar. También nos habla de que esta teoría, en conjunto con la de especificidad, especifica un poco más la forma en la que se va a dar este tipo de recepción para que pase lo que es a la médula espinal, y luego cómo va a llegar a lo que es en la neurona de segunda, para que pueda el cerebro como tal pasar a lo que es ese estímulo, pasar a lo que es a la vía más superior, y luego después vaya a lo que es una respuesta y cómo la vaya a desencadenar en este caso. Un ratito. Aquí lo que hay que entender de esta teoría es que esto termina complementando la teoría anterior que puso Pierina, ¿no? Porque algunos dirán, no, pero la especificidad ya no existe, ¿no? Es cierto, en algunos casos se determina de que no solamente, o sea, cuando ya hablamos de una alteración producto del dolor crónico, ¿ya? Los receptores que funcionaban como para captar tacto, ¿no? O para captar temperatura o la presión, ya no terminan captando ese tipo de información, ¿no? Se han visto modificados, ¿no? En su función, y empiezan a captar dolor. Y por ende empiezan a direccionar a través de sus vías estímulos dolorosos. ¿Ya? Eso es algo que hay que irlo integrando. Ahora, dentro del cuerno posterior o el cuerno dorsal existen celdas o células, creo que Rexel, si más no me equivoco, ¿ya? Rexes. Una S, una L, bueno, estaba cerca. Más adelante lo ¿Ya? Ok, entonces va. Pero acuérdense de eso, hasta dónde está llegando, ¿ya? Y precisamente ahí vamos a terminar complementando. Recuerden que las teorías como tal tenemos que aprender a usarlas e interpretarlas a nuestra conveniencia, por así decirlo, ¿ya? Para poder entender lo que pasa con el paciente. Mi nombre es Araceli Rivera y vamos a hablar acerca de la teoría de la sumatoria central. Quien está encargado de explicar esta teoría fue Livingston en el año 1993. Fue él la persona que quiso proponer un mecanismo específico para explicar lo que son los fenómenos de diferentes síndromes como el dolor fantasma, causalgia y neuralgia. Él nos dice, por ejemplo, que la estimulación patológica de los nervios sensitivos va a iniciar la activación en circuitos reverberantes de las neuronas de la médula espinal. ¿Y qué son circuitos reverberantes? Nos dice que es un único estímulo que nos va a llevar o va a generar múltiples respuestas que van a pasar por las vías eferentes hacia el órgano efector, ¿no? Estos, por lo tanto, pueden ser disparados por estímulos no nocivos, y también de esta forma van a generar lo que es una descarga de impulsos que son interpretados o codificados centralmente como En español, ¿cómo lo dirías? ¿Todos han entendido esto? O sea, les puedo preguntar a cualquiera y me pueden responder esto. ¿Y por qué no preguntan y se quedan callados? Cuando hablamos de circuitos reverberantes, o podemos decir dolor fantasma, es cuando nosotros vamos a perder una parte de, ¿no? De un segmento. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros perdemos, ¿no? Esta parte? Va a haber un impulso, ¿no? Va a haber un impulso. Este impulso tan solo va a generar múltiples respuestas, por decirlo así, ¿no? Múltiples respuestas que van a llegar por la vía eferente. Entonces, mediante esto va a llegar a que va a la médula y va por mediante de los receptores, vamos a sentir que la persona va a sentir todavía que tiene lo que es todo
todavía esa parte, ¿no? Que no se perdió, sino que por eso es que pasa lo del dolor fantasma. Particularmente me queda más claro, no sé ustedes. No, bueno, dicen que sí, perfecto. Bueno, mi nombre es Edith Alvarado. En este caso voy a hablar sobre la cuarta teoría del dolor. En esta teoría habla básicamente de dos cosas, que es la percepción del dolor y lo que es la reacción psicológica. En teoría, la percepción del dolor viene a ser la complementación o viene a ser todo lo que explicó mis compañeros, que viene a ser una reacción frente a un estímulo o alguna lesión que está sufriendo el paciente. Y la reacción psicológica es de cómo toma emocionalmente la acción que se produce en el cuerpo. La percepción del dolor dice que viene a ser, como el pueblo menciona, la respuesta de lo que manda el cerebro, cómo lo va a responder frente a esa lesión. Y la reacción que viene a ser las emociones. Y lo otro que me llamó la atención es que en el documento decía de que probablemente al sentir o al realizarse la respuesta se trabaje más lo que es la percepción del dolor y que se dé menos trabajo a lo que es la reacción psicológica. Pero en conclusión, ellos dan a conocer de que ambos, cuando se complementan, dan una comprensión más completa sobre la teoría del dolor. Aquí hablamos de la teoría de la interacción sensorial. En este caso, esta es la capacidad del sistema nervioso para reunir toda la información sensorial que tiene de los sentidos y en este caso la organiza y la redistribuye. Primero tenemos la recepción del estímulo. En este caso puede ser de cualquiera de los sentidos, sea oído, olfato, tacto, gusto, los proprioceptores, auditivo, cualquiera. Y en este caso los receptores sensoriales es lo que reciben la información. En este caso, por ejemplo, tenemos los usos neuromusculares, en el caso de los músculos, los cuales reciben información, digamos, de contracción, etc. Y tenemos la transducción, que es que recibe este estímulo y lo transforma. En este caso, se transforma en estímulos eléctricos, que son transmitidos como una señal y que se lleva al sistema nervioso central. En este caso, pasa por las vías nerviosas y esta información es integrada, digamos, no solamente de los músculos, sino también de todo. Toda esta información de todos los sentidos es integrada y luego genera una respuesta. En este caso, la respuesta que genera es, digamos, de acuerdo a cuál han sido los estímulos puestos. Por ejemplo, tenemos acá fuego y yo pongo la mano. La respuesta que va a efectuar va a ser, mira, tengo fuego, estoy sintiendo el calor y voy a quitar la mano. En este caso vemos varias respuestas, no solamente de los músculos, sino también de la piel, de los ojos. Y bueno, eso sería toda la teoría sensorial. Un ratito, no me queda bien claro tu ejemplo. Digamos, aquí hay calor. Ya. ¿Y tú metes la mano? No, digamos, yo estoy acá, siento el calor. Ah. La piel la... En el otro dijiste, no, ahí cae calor y pongo mi mano. Una cosa es que yo esté cocinando, choco una olla y por acto reflejo sal. No, otra cosa es que vea fuego y meta mi mano. Una cosa es una actividad consciente, refleja, y la otra es consciente, perdón, y la otra es inconsciente, refleja. Por eso es que no me queda claro. Ok, va. Mi nombre es Natalia Escudillo y voy a hablarles sobre la teoría de la compuerta del dolor. Esa teoría la inició Melzack y Wolff en 1965, donde dicen de que el dolor pasa por una serie de vías nerviosas y en donde tiene que atravesar unas compuertas. Aquí habla sobre las compuertas cuando está abierta y cuando está cerrada. Por ejemplo, en la imagen que podemos ver, el estímulo doloroso va a ser codificado por los nocioceptores, ¿no? Y va a ser conducido hacia la médula espinal por las fibras delgadas, fibra C y también la fibra A y B. Entonces, por ejemplo, la fibra C lo que va a hacer es va a llegar a la neurona y se va a encargar de enviar la información, ¿no? Al tálamo y también a la corteza cerebral. Aquí, o sea, hasta este mecanismo, la compuerta está abierta. Entonces, es decir, o sea, la sinapsis que se da entre la neurona sensitiva primaria y también la neurona T, entonces
va a hacer de que esta neurona esté como que activa, excitada, positiva, ¿no? En el caso de cuando está cerrada, entonces se activa un receptor mediante las vibraciones o el tacto. ¿Okay? Y esta información va a ser transmitida por las neuronas, pero de la fibra gruesa de A y beta. Que va a activar a las neuronas inhibitorias de la sustancia de Rolando, de la gelatinosa de Rolando. Y va a inhibir a la liberación del neurotransmisor excitador sobre la neurona. Entonces, de esta forma se va a disminuir la transmisión de la información sensitiva del dolor y hacia los centros superiores y va a cerrar la compuerta de la información dolorosa, ¿no? Un ejemplo, por ejemplo, es del Sana Sana colita de rana, el cual es el masaje, ¿no? Cuando a mi paciente yo le estoy haciendo un masaje y tengo la sensación del tacto, entonces en ese momento no siente dolor, pero sin embargo cuando ya se quita las manos de la zona sensitiva, entonces ya luego va a sentir esa En tus palabras, ¿cómo podrías explicar la teoría de la compuerta? Por ejemplo, tú dices el Sana Sana colita de rana. Ya, ¿y eso cómo funciona la teoría de la compuerta? Cuando la compuerta está abierta, va a... Simple, o sea, el paciente tiene dolor. Se supone que está viajando una información nociceptiva, ¿no? Por las vías dolorosas, y tú le haces Sana Sana colita de rana. ¿Y eso cómo funciona? ¿Por qué? O sea, la teoría de la compuerta funciona siempre y cuando el nuevo estímulo que se brinde cumple ciertas características. O sea, cuando la compuerta está cerrada va a frenar esos impulsos, ¿no? Esos impulsos dolorosos. Claro, claro, pues está cerrada, pero la teoría de la compuerta quiere decir que se abre una nueva puerta para que se cierre la puerta del dolor. ¿Ya? ¿Qué características se tienen que cumplir? Del tacto. No importa el estímulo que apliques, el estímulo debe cumplir ciertas características. Tiene que haber una zona de dolor para poder darle un estímulo sobre el dolor. O sea, hay una zona dañada y en la zona dañada vamos a mandar un sobreestímulo para que mande una información neural y de por sí a la corteza para decirle de que no están en un estado de peligro. No, eso, más bien lo que acabas de explicar, ¿qué teoría es? Bueno, ya veía los nombres. Era la de la cuarta Percepción. Modulación. de modulación del dolor. A ver. El dolor pasa por una ¿Alguna serie vez les ha de... dolido algo? Sí. La cabeza superior. Tiene que ser el estímulo que supera el atravesar. umbral del dolor que tiene el inicio. No el umbral, Pero, o sea, tiene que superar la intensidad. ¿Ya? La intensidad del nuevo estímulo tiene que ser más fuerte y tiene que viajar por una vía más rápida. La fibra. ¿Ya? Por eso. beta, que es la rápida. Usualmente el dolor viaja por dos vías, la A y la C. Dentro de la A, alfa, beta y gamma. ¿Ya? Ahora, pero ¿qué sucede con la fibra A? Es rápida, pero también pasa rápido. En milímetros. ¿Ya? Pero yo siento el dolor que me queda más tiempo, ¿no? Pero la intensidad suele bajar, ¿ya? Es más inespecífico, pero se mantiene. Esa sensación, ¿de dónde viene? De la C, que recién está llegando. ¿Ya? Entonces, la teoría de la compuerta, para que funcione, que dice, aplica un estímulo que sea más intenso y por una vía rápida. Esa es la premisa. Puedes aplicar vibración, sí, pero ¿cómo tiene que ser la vibración? Intensa, ¿no? Vas a aplicar frío. ¿Por qué?
Porque es más intenso, aplicas calor. Entre el frío y el calor, ¿quién puede ser más intenso? Si le meto más calor, lo quemo. Pero si le meto más frío, lo puede soportar unos segundos. Entonces por eso te dicen, ¿qué aplica? ¿Frío o calor? ¿Qué aplicarías? Frío, ¿no? ¿Tiene una lógica? Sí, sí tiene una lógica, ¿no? Pero de ahí en el fondo que después pase ya es otra historia. Pero analizando desde la teoría de la compuerta, funciona así. ¿Ya? Entonces eso es importante conocer, ¿no? El sana sana colita rana sí también puede funcionar siempre y cuando la vibración que ustedes puedan realizar sea con una intensidad suficiente que te pueda bloquear el dolor. De lo contrario, no pacha nada. No pasa nada. ¿Ya? Así porque también la reacción es más rápida. Porque tú sientes el dolor y el sana colita rana, listo. Está rápido. Claro, pero el sana sana colita rana es ya más, o sea, cultural, más allá del tema de que te pase por el mismo efecto de sobarte, es un tema psicológico, ¿no? Pero, o sea, Una que lo moneda. puedes entender de la otra manera, sí, dale. Te ponen una moneda que la queman ahí y te la ponen todavía. Ok. Hola. ¿Qué tal? Ya, vamos a hablar sobre la fisiopatología del dolor neuropático. Primero vamos a centrarnos a nivel periférico, ¿ya? Pero antes de abordar, vamos a reconocer lo que nombraba el profesor, que son las láminas de Rexet. Las cinco primeras láminas son exclusivamente sensitivas. La lámina 1, que es una de las cuales vamos a abordar más junto con la lámina 5 y la 2. La lámina 1, por ejemplo, nos da el equilibrio del cloro. Este equilibrio del cloro lo que va a hacer es va a manejar el trabajo del GABA. El GABA se encarga básicamente de la inhibición del dolor. Luego, la lámina 5 habla sobre el dolor referido. Por ejemplo, el dolor referido, por ejemplo, cuando tenemos una, ¿cómo se llama? IAM. ¿Qué es IAM? Infarto de miocardio agudo. Usualmente hay un dolor en el pecho. Este dolor puede llegar a ser referido al hombro y esto es debido a las terminaciones nerviosas que se encuentran en la lámina 5. ¿Ya? A nivel periférico, como bien hablamos en clase, llega el estímulo a los nociceptores. Estos van a liberar todo lo que es bradicilina, prostaglandina, que son mediadores químicos, los cuales van a viajar a través del asta posterior. ¿Ya? ¿Cuáles son estas astas? Van a ser las, como dijo, alfa, beta, fibra C, que estas básicamente, la fibra C es amielínica, por ende la traducción es lenta. Pero en la alfa beta es exclusivamente la que es de transmisión neuropática. ¿Ya? Entonces, la sustancia P es básicamente, volviendo a nivel periférico, ¿cómo se llega a dar el dolor? Y es debido a lo que mencioné, ¿no? A mediadores químicos. Pero a diferencia, este esquema, que es dolor central, esto es diferente, ya que el mecanismo es una lesión a nivel medular, pero ya está a nivel central. Entonces, cuando hay una lesión, se va a dar la liberación de la sustancia P y el factor neurotrófico, que es un derivado del cerebro. La sustancia P es la que vamos a encontrar en el tracto palio-espinotalámico, que es una de las vías sensitivas del espinotalámico. Ya se dividen en dos. Este de acá es de tipo C. Esta es la que va a ligar a estas terminaciones tanto 1, 3 y 5. ¿Ya? Por eso es que muchas veces el dolor neuropático llega a ser crónico y llega a tener dolor referido, ya que crónico por fibra C, transmisión lenta, y referido porque las terminaciones llegan al nivel 5, a la lámina 5. Y en la lámina 1, ¿qué es lo que causa? Causan desequilibrio a nivel del cloro, y como les dije, el desequilibrio del cloro hace que el GABA funcione bien, que no haya dolor. Pero cuando este presenta un desequilibrio, el GABA disminuye y por ende hay presencia de dolor. ¿Ya? Estas dos sustancias van a liberar receptores que van a activar la proteína quinasa. La proteína quinasa activa el MAP activa el CREP.
que son sustancias, que las cuales van a empezar a hacer la transcripción genética. Empiezan a hacer nuevos mecanismos de genes, que son estos de acá, para mantener la transmisión excitatoria de dolor. Este COX-2 activa la activación de la prostaglandina 2, que como les comenté, la prostaglandina se empieza a liberar cuando hay un mecanismo de dolor. Entonces, esta prostaglandina inhibe la glicina, que también trabaja junto con el GABA para inhibir dolor, y por ende ya no hay neuromodulación. ¿Qué es la neuromodulación? Son esos momentos en los que el paciente deja de sentir dolor, por ejemplo, en la noche o durante el día. Estos se encargan de la neuromodulación. Al no haber estos dos, a raíz de este desequilibrio y a raíz de esta activación y eliminación, sigue habiendo una transmisión excitatoria del dolor. Siguiente PPT. En la siguiente PPT hay dos mecanismos que trabajan a nivel central, tanto la transmisión excitatoria y la hipersensibilidad al dolor neuropático. ¿A qué hace referencia? A que empiecen a eliminar todo tipo de barrera que tenga el mecanismo de defensa para inhibir el dolor. Entonces, al elevar la lesión medular, se da el aumento de cloro, ya no hay GABA que mantiene la neuromodulación y, por ende, disminuye GABA y glicina. Eso ya está diagramado arriba. La sobreestimulación y hipersensibilidad va a ser un aumento de glutamato. Este aumento de glutamato activa lo que son las microglías. Las microglías, a raíz de la citosina, van a hacer que haya más glutamato. Y a raíz de eso se va a eliminar esa segunda conexión de neuronas que hablaba Natalia, ¿no? Donde está la neurona 1 y la neurona 2 para que pase la información, para que module, perdón, la información. Esa neurona ya no va a haber, la van a eliminar. Y por ende, acá dice, ¿no? Apoptosis de la interneurona. Se elimina, hay pérdida de inhibición y por ende el umbral empieza a disminuir. Entonces el dolor a veces empieza a ser mucho más fuerte conforme pasa el tiempo porque estos mecanismos han eliminado esta interneurona. Se da la activación de las fibras A-beta, que son las fibras las fibras neuropáticas, exactamente, y hay una hipersensibilidad de dolor neuropático. Si una de estas fibras se daña, ¿qué va a pasar? Sube un poquito. En la lámina 2, que está acá, que la nombró Natalia también, hay una conexión nueva. Las fibras A-beta, ¿no? Sí, A-beta, empiezan a construir fibras de tipo C. Y las fibras de tipo C, ya les comenté, que eran fibras de dolor crónico. Y eso es lo que pasa a nivel central. Por eso a nivel central tenemos aumento del dolor en el umbral, o pérdida del umbral, aumento del dolor crónico, y hay el mecanismo de dolor a nivel central es debido a todo estas características. Listo. Muy bien, Y ahora más. acá. En el caso lo vamos a dejar, ¿no? Porque faltan más grupos y así ¿Ya? Ahora, aquí hay un tema muy interesante. Por ejemplo, cuando hablan sobre el dolor, ¿no? Y dentro de esto, por ejemplo, hablan de Rex. Y ahí, por ejemplo, podríamos hablar siempre y cuando, ¿no? Va a depender mucho de las vías ascendentes, ¿ya? Porque el cordón posterior no hace sinapsis en médula, se va de frente a puente. Entonces ese es un dato, se va de frente hasta el puente. Ahí hace sinapsis, la primera sinapsis a segunda neurona, de segunda neurona se va a tálamo y de tálamo a corteza. La que hace sinapsis aquí es la anterolateral. La anterolateral que hace sinapsis, aquí hay el primer centro de modulación, ¿ya? Que envía una neurona eferente dentro del intercalar y aquí es donde funciona el tema del reflejo.
¿no? La respuesta refleja funciona aquí, a nivel medular, ¿no? Y hay una neurona intercalar que es el primer modulador que podemos tener, ¿no? Y ahí, que hace sinapsis, decusa por la médula y recién asciende. Entonces, hay dos factores que hay que tener en cuenta, dos vías diferentes por las que se puede ir dando. Bien, entonces, gracias grupo.